Agradezco muchísimo. Carlos Bejar, él es abogado senior de Holland and Knight, especialista en comercio doméstico, obviamente, y también internacional. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues ayer ya en el documento que compartió la Secretaría de Economía con el Senado se dieron a conocer algunos detalles. ¿Cómo ves el planteamiento mexicano? Digo, muchas cosas son lógicas, ¿no? Es decir, buscar que las mercancías y los servicios mexicanos sigan teniendo acceso al mercado Telecán, digo, ni modo que no fuera así, etcétera. Pero algunos otros puntos quizás más específicos, por ejemplo, ahora me llamaba la atención desde ayer que el secretario se refería a revisar las reglas de origen, que era una agenda que más bien había impulsado Estados Unidos, en tanto pudieran ser reglas de origen aumentar los porcentajes, pero ayer lo retoma el secretario. ¿Cómo ves el planteamiento general de lo que ha estado comunicando la Secretaría de Economía? Pues mira, como tú lo comentas, el planteamiento es muy general. La verdad es que comparado con el documento de objetivos de Estados Unidos, el documento mexicano es mucho más general. Es un documento más bien declarativo. Yo no creo que es un documento que debamos de tomar como referencia para los temas en negociación específicos. El tema de reglas de origen, pues es un tema que necesariamente debes de tocar o de poner en la mesa de negociación si vas a hablar de una integración de cadenas de valor. Entonces es muy lógico incluir el tema desde una perspectiva como lo está viendo el Gobierno de México, la Secretaría de Economía, que es fortalecer esas cadenas de valor. La idea que tenía el gobierno estadounidense o que se había manejado desde aquel lado no era en base a fortalecer las cadenas de valor, sino en base a lograr una mayor protección al mercado estadounidense para que sus insumos fueran los que se utilizaran preponderantemente en esa producción y fortalecer así pues a su clase trabajadora, ¿no? Ahora, el secretario de Economía ha defendido, digamos, el presentar, y como lo dices, coincido contigo, pues más bien un documento declarativo que de aspectos muy específicos que México busque negociar, sí especificaba sobre todo los asuntos que México no permitirá, ¿no? O digamos, haría que nos levantáramos de la mesa, que es algún tipo de arancel que obstaculice el comercio. Pero una parte interesante y decía, bueno, pues es que eso no, lo podemos hacer nosotros porque nos da margen para negociar. ¿Cómo ves tanto el equipo planteado de cara al proceso como las perspectivas del mismo? Es decir, ya que tenemos estos dos datos, por lo menos la declaración de los principios básicos de México, algunas especificidades de Estados Unidos que habrá que ver cómo se van desdoblando. ¿Cuál es dirías, eres pesimista, escéptico o optimista con respecto a la renegociación? Pues soy optimista. La verdad es que, pero no significa que vaya a ser una negociación fácil. Yo creo que va a ser Claro. una negociación ya de entrada difícil. El plantear, por ejemplo, la eliminación del capítulo 19 dentro de los objetivos de Estados Unidos, sin calificarlo, sin ningún complemento en esa explicación, pues pone en desbalance o pone en desequilibrio la situación general de los mecanismos de solución de diferencias. Por ejemplo, Canadá, que sería el más afectado por esta desaparición del capítulo 19 que trata sobre la impugnación de las investigaciones antidumping que se hacen en contra de productos que se importan a los tres países. Canadá peleó mucho por ese capítulo y sería muy afectado si se desapareciera. ¿Qué tal que Canadá dijera, bueno, desaparecemos el capítulo 19, pero desaparecemos para balancear esta negociación el capítulo 11, que es el capítulo que da protección a las inversiones? Si nos vamos a ese tipo de negociación de absolutos, pues esto se va a volver una negociación muy, muy extremadamente difícil. Entonces yo creo que va a ser una negociación per se difícil, pero este tipo de planteamientos tan radicales la hacen más compleja. Y con respecto al equipo y ya de frente a estos dos documentos que son los que han salido, Canadá no ha sacado algún documento similar todavía, pues yo te diría que todos los temas que ahí se manejan, y por supuesto el documento mexicano, pues pueden ser bien atendidos por el equipo que tiene actualmente la Secretaría de Economía. Además, como ya comentábamos, creo que en otra ocasión, pues no nada más es la Secretaría de Economía con sus funcionarios, sino asesores externos, los funcionarios de otras dependencias que también participan en la negociación, los asesores del sector privado. Entonces es un grupo de negociación muchísimo más grande que está liderado, sí, y que van a estar ahí recibiendo los primeros golpeteos, pues este grupo de personas que se anunció el día de ayer. Ahora, ¿cómo ocurre? Porque eso es muy interesante ahora que lo mencionas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con Moisés Kalach y tiene un equipo realmente grande, todo un cuarto de guerra en donde se definen las estrategias, que es el cuarto de junto, y entonces
pues los funcionarios tendrán que estar en este vaivén de acuerdo a los distintos grupos de interés. Tengo entendido, por ejemplo, que en el TPP, pues cada uno de los grupos en el capítulo que le tocaba, vamos a pensar lácteos, pues está ahí al lado y entonces van, discuten, regresan, etcétera. Todo se tiene que dar además con mucha discrecionalidad porque si se van filtrando fragmentos de la negociación, se pueden malinterpretar en el titular de un periódico y a partir de ahí se pierde margen de maniobra y eso a mí me genera preocupación en términos de tener una Casa Blanca en donde se filtra prácticamente todo. Ya veremos si el general Kelly, el nuevo jefe de gabinete, logra controlar ese aspecto, pero puede hacerlo todavía doblemente difícil en tanto se vayan filtrando aspectos que no le vayan a gustar a Bannon o etcétera. Ahora, ¿cómo se da el proceso en sí? Es decir, se dan 4 días, se sientan, se plantean qué quiere cada quien, van, discuten, regresan. ¿Cómo ocurre esa parte en lo más explícito, digamos, del proceso? Sí, pues no es nada más una negociación frente a Estados Unidos y Sí, sí. Canadá, sino hay una negociación también a lo interno, ¿no? Este cuarto de junto que tú comentas, que es quienes representan los intereses del sector privado, pues el gobierno también tiene que negociar de alguna forma con ellos para decirle, mire, Estados Unidos me está proponiendo esto, esto es como nosotros estamos tratando de balancear, o nosotros estamos proponiendo esto, pero no está avanzando. Y eso lo tienes que ir reportando para que ellos vayan sabiendo cuáles son sus opciones, qué propuestas le pueden dar al Ejecutivo y cuáles son sus márgenes realmente de movimiento. El gobierno, bueno, al final pues tiene la facultad de ver la negociación en su totalidad y pues no todos saldrán tan beneficiados o tan perjudicados, ¿no? Y tratarás de lograr un resultado balanceado que beneficie a todos, a lo interno, y pues también a todos frente a tus socios estadounidenses y canadienses, ¿no? Tiene que ser una negociación en ese sentido balanceada para todos. Ahora, pues, ¿qué tan difícil va a ser esto o qué tanto va a haber de filtraciones? Cada vez hay más presión por la transparencia. Yo creo que este documento, por ejemplo, de los objetivos de México, responde también a mostrar que estamos siendo transparentes, ya que Estados Unidos sacó un documento, pues ¿dónde están los objetivos de México? Nunca se había sacado un documento así. Ah, eso es Ahora importante. México sí tiene un sistema, digamos, de transparencia o seguimiento que está establecido en la Ley de Celebración de Tratados en materia económica, que le obliga a presentar informes. Entonces, junto con este reporte de objetivos, se presentó ya el primer informe del inicio de negociaciones. Y a lo largo de la negociación se van a estar dando esos reportes al Senado. También es con quien también tienes que estar de alguna forma pues negociando, informando para conocer también pues cuáles son los límites que el Senado también puede imponer, porque al final es quien tiene la última palabra sobre si aprueba o rechaza la negociación. Por lo que vimos en una negociación tan compleja como fue la del TPP, que además fue bastante larga, ¿qué podemos esperar en términos de los tiempos? Porque el optimismo pues ya ha marcado una agenda muy específica que buscaría terminar la renegociación a principios de 2018, sobre todo porque tenemos enfrente los tiempos políticos, tanto México con la elección presidencial como Estados Unidos con la intermedia. Eh, tú, dada la complejidad de lo que ya sabemos en términos de una negociación de esta naturaleza, eh, ¿consideras que sí hay posibilidades de que pueda ocurrir como se ha planteado originalmente? Es decir, considerando que los tiempos nos tienen relativamente presionados. Sí, me preguntabas también cómo es un poco este tipo de negociaciones y ya comentábamos este vaivén entre las consultas internas, las consultas con el sector privado y luego llegar a las negociaciones. Eso puede retrasar la frecuencia de las reuniones, porque Claro, pues tú también tienes que hacer análisis, cabildear. correr estadísticas, bases de datos. No es nada más llegar, platicarles y a ver qué se acuerda en la mesa. O sea, muchos de ellos tienen que ir a consultar a sus bases, tienen que ir a consultar a gremiados, a gremios. En fin, no es nada más un capítulo ni nada más un sector. Estamos hablando de servicios, de propiedad intelectual, de servicios financieros, ¿no? Tan especializado como eso. Entonces son muchas complejidades. Lo normal de una negociación, lo que harían en estos primeros días, sería fijar pues el calendario de reuniones, ¿no? En qué tanta frecuencia se van a estar reuniendo y el listado de temas, ¿no? ¿Qué es lo que va a abarcar la negociación? ¿Va a haber una negociación, una discusión sobre el capítulo 19, sí o no? ¿O sí a cambio de qué? ¿O sí manteniéndolo hasta el final como ficha de cambio por otros rubros donde Estados Unidos quiera presionar? Entonces, más o menos eso yo creo que va a ser una negociación que difícilmente se va a acabar para principios del próximo año. El único escenario que yo vería posible para una conclusión de una negociación en tan corto tiempo sería que se utilizaran los textos del TPP, Ujú. porque ahí los tres países estuvimos involucrados en esa negociación. Y pues son textos que parten en gran medida de lo que se contiene en el Telecán. Y México y Estados Unidos y Canadá lideran muchas de las discusiones en esa negociación.
Entonces, si partiéramos de ahí, o si algunos de los capítulos del Telecan pues no se tocaran prácticamente, que lo veo difícil, pero bueno, sobre todo si estás diciendo que vas a modernizar, si no, pues te Sí, van a sí. criticar que modernizaste o no aprovechaste la oportunidad. Veo complicado que se pueda terminar si no es de esta forma. O sea, lo preplanchado, digamos, sí está, pero habrá que ver si se quiere seguir. Ahora, preguntarte otro asunto. A mí me llamaba la atención que se destacaba mucho el tema del déficit comercial, que sí estuvo planteado en el documento que presentó Robert Lighthizer, pero pues yo conté, nada más lo mencionaron en dos ocasiones y decía y pensaba, pues esto puede ser un pronunciamiento político para responder a las bases, pero no está incluido, digamos, como un objetivo o como un término vinculado a un objetivo concreto. ¿Piensas que es así o si ya está establecido en el documento eso es que tendrá que reflejarse en la renegociación? Porque como dices, si llegan a la primera reunión y dicen, bueno, pues vamos a discutir estos cinco temas, entre ellos la reducción del déficit comercial, pues va a ser muy difícil. ¿Tú cómo lo ves? ¿Será nada más el pronunciamiento político o si es ominoso en tanto va al fondo también de la discusión? Pues, ¿quién no quisiera tener una Una bola. balanza comercial Sí. pues, que siempre te sea favorable? Pero la realidad es que estos conceptos tan totalitaristas, tan absolutistas, mejor dicho, donde no hay más que blanco y negro, pues no cuadran con la realidad del comercio internacional actual. Cuando tú un bien lo produces en un país, no significa que todos los insumos de ese bien están producidos en ese territorio, sino que a lo mejor es el último lugar geográfico donde se produjo el bien y de ahí se exportó. Entonces, a lo mejor el 80% o más de ese producto es de otros países. Y tu insumo a lo mejor es mínimo, nada más se reduce la mano de obra, pero como se envió de tu territorio, pues califica según la regla de origen, pues como de ese país, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos, ya más limitándolo nada más al tema de bienes, sin contar el tema de Sí. servicios, pues ya empiezas pues poner sobre evidencia que este concepto tan absolutista de la balanza comercial debe ser leído de una forma mucho más moderna y acorde con el comercio internacional actual. Ahora, plantea también muchas complejidades que sea tripartita, ¿no? Digo, en el TPP eran mucho más países, por eso fue tan tardado probablemente, pero pues no es sencillo porque habrá algunos puntos en los que México y Canadá no sean convergentes, en el entendido de que si a México y a Canadá le hubieran dicho todo sigue como estaba, todos felices, ¿no? Es decir, en eso sí que somos bastante convergentes, pero hay que ver cómo se modifican los grupos de interés. ¿Verías que la transformación en estos poco más de 20 años del Telecan ha modificado, digamos, evidentemente los grupos de interés y que esto genere más ruido? Es decir, ahora que ya lo abrimos, pues si yo ya en el Nuevo México que estamos viviendo 20 años después, pues a lo mejor estoy interesado en otras cosas, ¿no? Ah, claro. Y eso va a ser distinto a lo que a 1994, ¿no? Bueno, 93, Y pues la 92, industria automotriz, claro. ¿no? Cómo estaba hace veintitantos años y cómo está ahorita en México, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy complicado lidiar con el manejo de las reglas de origen desde un punto de vista tripartita, pero pues es una oportunidad también, porque a lo mejor encuentras nichos de mercado, oportunidad de desarrollar pues mayor producción en la región. O sea, no lo debemos de ver como algo tan negativo. Ahora, eso pudiera ser negativo pues, para nuestros otros socios comerciales, que a lo mejor dirían, bueno, ya no puedo meter insumos que estaba metiendo en las reglas de origen que van a manejar en esta región. Pero para los que estamos dentro del Telecan, pues podría ser muy positivo, ¿no? Ahora, es un área, casi se nos acaba el tiempo, pero es algún área que tenga un potencial insospechado. Y es que pienso en la negociación del 92, eh, pues probablemente se negociaba con el criterio del 92 y no se advertían ciertos fenómenos que han ocurrido y que le dieron grandes ventajas, por ejemplo, a México en el sector automotriz, ¿no? Que quizás Estados Unidos no lo tenía tan presente como un elemento. Y ahora se incluyen nuevos asuntos como el comercio electrónico, que hoy, pues, como porcentaje del PIB en México no representa tanto, pero que evidentemente se va a convertir en un asunto transversal, ¿no? Y buena parte del comercio bilateral se va a dar a través de mercancías y servicios que ya ordenamos en un Amazon de Estados Unidos o Canadá, etcétera. ¿Hay algún punto que estés viendo que quizás no se le está poniendo tanta atención y que es importante? Mira, yo desde el punto de vista pues más bien habría que ver dos temas aquí. Uno es el Sí. punto de vista del gobierno y otro es el punto de vista de los industriales o de los privados que hacen los negocios. Yo creo que aquí también es donde tenemos que tomar un poquito y ponerlos más frente a los micrófonos para escuchar a ellos qué es lo que consideran que les puede brindar como oportunidad el Telecan.
Y esto es algo que no se escucha mucho. Escuchamos siempre a personas, como es mi caso, ¿no? Que estamos o venimos de la formación de gobierno, de la perspectiva del gobierno, pero escuchamos pocas veces a estos participantes de la economía en estos nuevos sectores, como tú bien comentas, ¿no? Normalmente escuchamos a los empresarios que ya están acomodados dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio y las cadenas de valor existentes, pero existen, como tú bien mencionas, muchas áreas de oportunidad que debemos de preguntarles a ellos directamente. Ahora también puede ser un riesgo. Si está mal manejado y si a lo mejor no tienes hoy una industria importante en ese sector y otorgas demasiados beneficios a tu contraparte, pues a lo mejor eso va a inhibir el desarrollo de tu industria en México. Entonces hay que estar muy vigilante sobre estos nuevos temas que a lo mejor México no es uno de los principales jugadores internacionales todavía, pero que no se vayan a inhibir esas potencialidades, sino que al contrario, que el Telecan las potencialice y que podamos ser ese jugador importante. Pues iremos buscando en este programa a esos actores para que justamente vayan expresando, ¿no? Porque finalmente esto tiene que darse en un contexto de mucho diálogo y de ir conociendo todas las posturas para llegar de la mejor manera posible, no solo a la negociación, sino a su resultado, que es lo más importante. Carlos Béjar, abogado senior de Holland Knight, especialista en comercio internacional, muchísimas gracias por estar aquí. Te estaremos buscando también porque conforme vaya desarrollándose todo el proceso, irán surgiendo dudas ya mucho más específicas de algunos puntos que seguramente iremos sabiendo a lo largo de este periodo. Claro que sí, con mucho Muchísimas gusto. gracias. Gracias a ti.